Me llamo Lauren y tengo 36 años. Trabajo desde casa. Mi esposo, Daniel, y yo nos casamos hace 3 años. Cuando ambos teníamos 33, queríamos tener hijos. Así que visitamos a un médico sobre tratamientos de fertilidad. Afortunadamente, las pruebas mostraron que no había problemas, pero a pesar de esperar, todavía no habíamos podido quedar embarazados. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, Daniel dijo que necesitábamos tener un hijo porque su madre y su hermana querían un nieto. Suspiré ante sus confusas palabras. Daniel es un buen esposo, pero a veces es un poco mamón y siempre está de acuerdo con su madre. No me agrada mucho mi suegra. Daniel es el hijo mayor y tiene una hermana menor. Su madre lo favorece mucho, lo que hizo que su hermana se fuera de casa temprano. El trabajo de Daniel requiere que se mueva mucho, pero cuando nos casamos, él trabajaba cerca de la casa de sus padres. Me advirtió que podría ser transferido, pero pensé que podría vivir en cualquier lugar mientras estuviéramos juntos. Sin embargo, una vez que alquilamos una casa cerca de sus padres, su madre visitaba a menudo, especialmente en los días libres de Daniel. Incluso cuando yo estaba trabajando desde casa, ella aparecía sin avisar, criticando cómo hacía cosas como la colada y la limpieza, lo cual era muy frustrante. Cada vez que la veíamos, preguntaba sobre tener un nieto y solo quería un niño, nunca una niña. Sus visitas me estresaban. Intenté hablar con Daniel sobre ello y le pedí que hablara con su madre, pero él siempre decía, mi mamá solo quiere llevarse bien contigo, Lauren, lo cual sonaba demasiado optimista y no ayudaba en absoluto. Al principio, me atrajo la naturaleza alegre de Daniel, que equilibraba mi lado más serio, pero luchamos para resolver este problema. Hace 6 meses, se concretó la transferencia laboral de Daniel y nos mudamos lejos de la casa de sus padres. Nuestro nuevo lugar está más lejos de mis padres, pero está en una buena zona con buen transporte público, no muy lejos de ellos. Después de mudarnos, mi estrés disminuyó significativamente. Pude concentrarme en mi trabajo y la vida se volvió más cómoda. Entonces, hace poco, me enteré de que estoy embarazada. Daniel y yo nos abrazamos de alegría. A pesar de algunas preocupaciones por mi edad, este es el embarazo que hemos estado esperando. Cuando le dijimos a los padres de Daniel que estaba embarazada, la primera pregunta de mi suegra fue, ¿es un niño, verdad? Incluso cuando Daniel dijo que no sabíamos el género todavía, ella insistió en que tenía que ser un niño. Sin embargo, el bebé resultó ser una niña. Cuando mi suegra se enteró, me llamó cuando Daniel no estaba en casa y me dijo, eres realmente inútil. ¿Para qué te casaste con esta familia? Rompí a llorar y cuando Daniel llegó a casa y me vio upset, se enojó, gritó, ¿estás diciendo que mi mamá está equivocada? Esto solo hizo que llorara aún más. A pesar de todo esto, Daniel se preocupa por mí y ayuda con las tareas del hogar, así que es un buen esposo, al menos cuando su madre no está cerca. Pude dar a luz a nuestro bebé de manera segura y volví a casa un mes después de dar a luz. Daniel vino a recogerme y regresamos juntos a casa. Para mi sorpresa, mi suegra estaba allí cuando llegamos. No esperaba su visita, pero Daniel dijo alegremente, mi mamá vino a ayudar. Mientras Daniel estaba en otra habitación consolando a nuestra hija, mi suegra sacó una caja de pastel del refrigerador. Esto es para celebrar tu parto. Estoy segura de que no pudiste disfrutar de buena comida mientras estuviste en el campo, dijo. Me molestó su comentario, pero intenté ignorarlo. Luego dijo que el pastel costó 500 pesos. Me quedé en shock. Nunca había escuchado de un pastel tan caro. Curiosa, abrí la caja para ver cómo lucía un pastel de 500 pesos, pero me perturbó la mirada satisfecha en su rostro. Cuando abrí la caja, me decepcioné. El pastel no parecía valer 500 pesos. La crema batida estaba seca y las frutas en la parte superior eran claramente naranjas de lata. Me pregunté qué panadería vendería un pastel tan malo a ese precio. Me encantan los dulces y normalmente disfruto de cualquier pastel, pero esta fue la primera vez que me sentí tan decepcionada solo al ver un pastel. Luego, mientras miraba el pastel, mi suegra sonrió y preguntó, entonces, ¿cómo está el pastel de 500 pesos? En ese momento, perdí los estribos y tiré toda la caja del pastel a la basura. Lárgate, grité, sorprendida por mi propio estallido. Mi esposo corrió a la sala. Antes de que pudiera decir algo, mi suegra comenzó a llorar y le dijo, Lauren está siendo tan cruel. Señaló hacia el bote de basura. Mi esposo lo miró y se enfureció. ¿Qué demonios has hecho? Ese era un pastel que mi mamá hizo para ti. Perdí la oportunidad de explicar sobre el supuesto pastel de 500 pesos porque mi suegra rápidamente agregó, sí, eso es correcto. Hice ese pastel para ti, así que vale 500 pesos. Pensé, por supuesto, no había manera de que ese pastel pudiera valer 500 pesos.
Ni siquiera pagaría 50 pesos, ni siquiera 5 pesos por él. Finalmente entendí, ninguna panadería vendería un pastel tan terrible. Mientras procesaba todo, mi esposo gritó: Lauren, discúlpate con mi mamá. Parecía que siempre estaba de su lado. Me quedé allí en shock cuando escuché a nuestra hija llorando en la otra habitación. Corrí hacia ella. Había algo de conmoción fuera de la puerta, pero en ese momento, mi hija era mi prioridad. Una vez que la calmé y regresé a la sala, encontré una nota que decía que habían salido a comer y que debería reflexionar sobre mis acciones. Estaba atónita. Me preguntaba si podría volver a vivir con mis padres, pero no estaba segura de si estaba bien correr a ellos llorando. Me sentía perdida, sin a dónde ir. Mientras pensaba en esto, miré el bote de basura donde había tirado el pastel. Todavía estaba allí, intacto. Por un impulso, decidí tomarle una foto. Luego, llamé a mis padres y les conté toda la historia. Mi padre dijo que vendría a recogerme de inmediato. Me sentí mal por mi recién nacida, ya que tendríamos que mudarnos de nuevo, pero era mejor para ambas que quedarnos aquí. Mi esposo, que dijo que saldría a comer, no volvió tan rápido como esperaba. Mi padre llegó primero y mientras estaba cargando nuestras cosas en su auto, mi esposo y mi suegra finalmente regresaron. Parecían sorprendidos de ver a mi padre y se enojaron al ver que él estaba llevando mis cosas. ¿A dónde vas? De nuevo dependiendo de tus padres. Siempre corres a ellos en cuanto algo sale mal, gritó. Sus palabras eran más duras de lo habitual, y parecía que había estado bebiendo. Su rostro estaba rojo y olía a alcohol. Verlo así me hizo perder los estribos. ¿Fuiste a beber después de dejar a tu esposa y a tu hija recién nacida en casa? Ahora mismo no quiero estar en el mismo espacio que ustedes dos, así que me voy a casa de mis padres. Luego, mi suegra, que también olía a alcohol, dijo: qué bien, una nuera como tú da miedo. Sus comentarios siempre me molestaban. Está bien, me llevaré a mi hija y me iré. Así ustedes dos pueden disfrutar su tiempo a solas, dije. Mi esposo parecía confundido, pero lo ignoré y me metí en el auto de mi padre. Él parecía intentar contener sus emociones y no intervino. Al día siguiente, mi esposo se puso en contacto conmigo. ¿Dónde estás? Me sorprendió despertarme y encontrarme solo. Recordé que él no suele beber, pero cuando lo hace, tiende a olvidar las cosas. Suspiré y respondí: ¿no recuerdas? Dejaste a tu esposa e hija hambrientas en casa para salir a comer con tu madre, y luego regresaste borracho después de todo eso. Ya no podía quedarme ahí. Mientras mi esposo sonaba sorprendido y confundido, escuché a mi suegra al fondo. La ira volvió a surgir en mí. Así que tu madre se quedó. No voy a regresar a un hogar donde se queda una persona tan grosera. Su voz se volvió más baja mientras respondía: ¿qué quieres decir? Puede ser tu madre, pero para mí es una extraña. Estoy agotada por el parto y no tengo energía para ser considerada con ella. ¿Quién crees que causó nuestra infertilidad? Fue tu madre estresándome. De otro modo, no me habría quedado embarazada tan pronto después de mudarnos. Cuando dejó de visitarnos, me sentí aliviada. Sabía que estaba diciendo cosas hirientes, pero no podía evitarlo. Entonces, mi esposo gritó por teléfono: eres la peor. Vuelve ahora mismo y discúlpate con mi mamá. Cuando dijo eso, sentí que el tiempo se detenía. No podía creerlo. Respondí fríamente: la razón por la que estoy aquí con nuestra hija es por el pedido de tu madre. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. Tu madre no la quería. Siempre ha dicho que quería que tuviéramos un hijo. No sabía cuán en serio lo decía, pero estaba segura de lo que vi con ese pastel. ¿No viste el plato de chocolate? Le pregunté. ¿Ni siquiera miraste el pastel? El basurero donde tiré el pastel ayer estaba todavía vacío, así que probablemente estaba tal como lo dejé. Le dije a mi esposo que revisara el basurero de la cocina. No hay nada aquí. ¿Acaso se deshizo de las pruebas en medio de la noche? Entonces, ¿por qué no le preguntas a tu madre qué decía el plato de chocolate y dónde lo tiró? Escuché a su madre negar cualquier conocimiento del plato y negarse obstinadamente a decir dónde lo había desechado. Pude notar que mi esposo dudaba, sonando débil. ¿No sería terrible si Daniel viera ese plato? Te deshiciste de él antes de que lo viera, ¿verdad? Al fondo, escuché la voz de mi suegra. ¿Por qué no te das prisa y regresas a casa? Dile que me entretenga. Es una nuera realmente inútil. Con sus palabras, mi esposo finalmente pareció intentar controlarla. Voy a colgar y enviar un mensaje. Quizás tú y tu madre deban leerlo juntas. Contáctame de nuevo cuando estés lista para hablar. Después de decir eso, corté la llamada y le envié a mi esposo todas las fotos del pastel. En menos de 30 minutos, mi esposo volvió a llamar, diciendo que iría hacia allá de inmediato.
Lo detuve y le dije, mi suegro debería llegar pronto. Quédate ahí, colgué. En realidad, mi padre estaba tan enojado por el comportamiento de mi esposo el día anterior que contactó a mis suegros y le informó todo a mi suegro. Sin saberlo, mi suegro se disculpó profusamente y dijo que hablaría con mi esposo. Para la noche, mi esposo y mis suegros llegaron a la casa de mis padres. Tan pronto como llegó, mi esposo se inclinó profundamente hacia mí en señal de disculpa. No sé qué ha estado pasando o qué le dijo mi madre a usted. Mirando a mi esposo que parecía arrepentido, me sentí fría. ¿No crees que es demasiado tarde para decir que no sabías? ¿No tuvimos esta conversación en nuestra casa anterior? Siempre te pusiste del lado de tu madre, diciendo que solo quería acercarse a mí, y no hiciste nada para cambiar su actitud hacia mí. El rostro de mi esposo comenzó a palidecer. Además, siempre dijiste que tu mamá quería que tuviéramos un hijo. ¿Siempre vas a hacer lo que ella diga? Elegiste a tu madre sobre tu esposa. Supongo que no me necesitas, ¿verdad? El rostro de mi esposo se volvió pálido mientras se aferraba a mí. No es eso. Estoy realmente arrepentido. No quise hacerlo. ¿Entonces qué quisiste decir? Le respondí. Mi esposo pareció quedarse sin palabras y guardó silencio, mirando al suelo. Daniel, elegiste a tu madre sobre tu propia esposa e hija. Está claro que eres un hijo de mamá. Debería haberlo visto venir. No es de extrañar que tu hermana se fuera de casa tan temprano. Aquí tienes el segmento de la historia en español mexicano. No soy un niño de mamá, también me importas tú, respondió, un poco a la defensiva. ¿Entonces realmente podrías cortar lazos con tu madre? Le pregunté. Él se quedó en silencio nuevamente. Justo en ese momento, mi suegra, a quien mi suegro había traído con él, gritó, ¿cómo puedes decir eso? Daniel y yo somos madre e hijo, nunca podremos romper nuestro vínculo. Mi suegro trató de calmarla, pero no paraba. La verdad es que nunca me gustaste. Quería una esposa más joven para Daniel. Daniel estaba actuando tal como ella esperaba. Cuando le entregué los papeles del divorcio, comenzó a poner excusas. Acabamos de tener un bebé, no deberíamos divorciarnos. Mi mamá solo se pasó de la raya esta vez. Tenía celos de ti, trata de entender. ¿Eso es lo que viniste a decir? Pensé que me dirías que ibas a cortar lazos con tu madre y volver a casa. Yo nunca volveré a esa casa, respondí firmemente. Entonces, mi suegro, que había estado callado y pálido, habló. Daniel, firma los papeles del divorcio. He tenido suficiente de esta familia. Cuando llegue a casa, también me divorciaré de tu madre. Mi suegra se dio la vuelta, sorprendida por sus palabras. Lo he pensado antes, pero creí que era demasiado tarde para un divorcio. Pensé que solo tenía que ser paciente, pero ahora que veo que haces lo mismo con otra mujer, he llegado a mi límite. Firma los papeles del divorcio y sal de nuestra casa. A regañadientes, mi esposo firmó los papeles bajo la guía de su padre. Como consuelo, recibí alrededor de $10,000 de mi suegro. Inicialmente rechacé, pero cuando me aseguró que vendría de los bienes de mi suegra, acepté con gratitud. Mis ex-suegros terminaron divorciándose, y mi suegra, que no había trabajado desde su matrimonio, perdió todo el dinero que tenía porque lo invirtió todo en criptomonedas basándose en el mal consejo de alguien. Recibo pensión alimenticia de Daniel cada mes y ahora estoy criando a nuestra hija con la ayuda de mis padres. Estoy tan feliz de ver a nuestra hija crecer y prosperar.